Hace un año pasé por el peor momento de mi vida, un sufrimiento que nunca había sentido, un dolor que me hundió hasta el fondo, pero un dolor, un sufrimiento, un sentimiento que me hizo rehacerme como persona. Me permitió aclarar mis ideas, me permitió ser más serio con lo que siempre quise, pero nunca le di esa importancia. Me permitió ser la mejor versión de mí. Y es que cuando te dicen que tienes que bajar al fondo para después subir con más fuerza, tienen toda la razón. Y sinceramente yo necesitaba ese bofetón para despertar. Así que me llegó. Me llegó como algo totalmente inesperado. Y es que dicen que cuando algo menos te lo esperas, más te duele. Y es totalmente cierto. En cuanto algo te lo vas esperando, el sufrimiento es menor. Pero cuando algo te llega de forma totalmente inesperada, eso te destruye. Una de las cosas que más me costó en ese momento fue volver a encontrarme con la soledad. Yo siempre he sido una persona la cual tenía una muy buena relación con la soledad. He cambiado muchas veces de casa, de colegio, de ciudades, de pueblos. He tenido un entorno problemático, el cual me hacía recibir la soledad para entrar en calma y para no entrar en la frustración, dolor, rencor de los demás. La soledad era mi amiga, pero en el momento que la olvidé y la volví a encontrar, no sabía ya cómo recibirla. Esto me costó muchísimo. Es algo que en este año he trabajado pico y pala y he vuelto a encontrar la felicidad en la soledad. La verdad que creo que de las cosas que he aprendido este año, la que más me ha hecho avanzar es esta. En cuanto tú estás bien contigo mismo, estando solo, no necesitando a nadie, ese es un gran paso para avanzar. ¿Cuántas veces habremos oído tienes que aprender a estar solo? Y es que no le quitéis nada de razón a esas personas. Necesitamos saber estar solos, porque por circunstancias de la vida alguna vez nos quedaremos solos. Es triste, pero es cierto y debemos de aceptarlo para llevarlo mejor. Los humanos siempre rechazamos el dolor y siempre aceptamos la comodidad. Llegar a pensar que puede pasar una tragedia produce dolor. Entonces tendemos a no pensar en ello, pero debemos. Aparte de todo esto, yo me puse unos objetivos muy grandes, muy costosos, en los cuales necesitaba mucho tiempo y mucho enfoque. Todo esto me hizo arrastrarme todavía más a la soledad, porque hay muy poca gente que tenga los mismos objetivos que tú o pueda acompañarte en ese camino. Todos somos diferentes y todos tenemos un camino diferente la mayoría de las veces. Es lo normal. Y como os digo, yo siempre he podido estar solo sin ningún tipo de problema, pero después de este suceso y de haber olvidado lo que es la soledad, volver a encontrarla me fue un balazo. Lo peor de la soledad es que muchas veces te sientes solo, un pensamiento autodestructivo. Yo lo que hice fue aceptarlo y tener claro que esto lo he decidido yo. Al final, todo lo que tenemos la mayoría de las veces es porque nosotros nos lo hemos buscado, pero yo sé que lo necesitaba. Por objetivos que me puse, por aceptar y curar la herida antes de actuar cuando todavía tenía esas heridas abiertas. Todo esto me costó bastante, por el simple hecho de que el dolor realmente llegó a ser muy profundo. Y no me da miedo decirlo porque ya lo he aceptado sin ningún tipo de problema. Y pienso que decirlo, expresarlo, te ayuda todavía más a aceptarlo. Y aunque, como hemos dicho anteriormente, muchas veces te pese la soledad, si lo piensas, eso realmente para ti no es nada. Piensa en todas las cosas que has pasado y esto realmente es una tontería. Una tontería para todas las cosas que habrás llegado a pasar en tu vida. Yo, por ejemplo, he pasado por cosas realmente duras y saber que lo estaba pasando mal por lo que me pasó me hacía sentirme más culpable todavía y decir, ¿cómo vas a estar mal por esto si has pasado esto otro? Pero sé que todo esto me ayudó a ser lo que soy hoy en día y lo agradezco. En aquel momento lo pasé fatal, pero hoy lo miro con admiración, ya que salí de ahí e hice todo lo que me propuse. También sentía que necesitaba pasar todo esto. Necesitaba pasar todo esto para llegar a donde realmente siempre quise estar. Al final todo el sufrimiento se convierte en pequeñas escaleras que van elevando tu versión. También otras de las grandes cosas que aprendí fue que debo darme mucha más prioridad, mucha más. Siempre soy una persona que le encanta dar cariño a los demás, le encanta ser servicial, esa es su forma de demostrar el cariño, pero muchas veces me olvidaba de mí y al final el único que va a estar en tu vida hasta el fin de ella eres tú. Priorízate, es lo mejor que puedes hacer, es lo mejor que puedo hacer, es lo mejor que podemos hacer todos. En el momento que empiezas a priorizarte en todo momento, no vas a tener problemas ni contigo mismo ni con los demás. Alguien te falla, alguien te miente, alguien te insulta, me da igual, me priorizo a mí, no priorizo tus acciones o tus palabras. Y si te quiero dar cariño, primero me lo habré dado a mí mismo, porque primero necesito estar completo yo de cariño para poder dártelo a ti. Si no, te terminarás desgastando y si esa otra persona no te lo devuelve, acabarás incompleto. La verdad que agradezco todo lo que me ha pasado este año porque me ha enseñado un poco, no,
mucho. Si antes era una persona ejemplo, siento que ahora me he convertido todavía más en una persona ejemplo, porque aparte de todo lo que tenía y de lo que algunas cosas dejé atrás, las volví a coger y las reforcé. Entonces ahora soy mucho más sólido de lo que ya era antes. Al final lo que necesitamos es tener nuestra mente bajo control, una persona que no se deja llevar por impulsos, una persona que no dependa de otras. Simplemente con eso estás creando una persona mucho más fuerte, mucho más libre. Y si anteriormente tenía claro que en mi vida quiero ser un ejemplo de respeto, de educación, sabiduría, disciplina y vínculos reales, ahora lo tengo más claro todavía. Quiero eso y nada más. Todos estos valores escasean en la sociedad hoy en día y es muy difícil mantenerlos porque estamos rodeados de todo lo contrario. Entonces debemos de tenerlo siempre en mente y no dejarnos llevar por las vibraciones negativas de los demás. Por ejemplo, cuando alguien intente faltarte respeto, que se quede en el intento. No reacciones de primeras y piensa cuál sería la mejor respuesta para no dañar tu calma y fortalecer sus vibraciones negativas. Admiro a la gente con esas mismas ganas de crecer junto a esos valores, de ser un ejemplo, de ser una persona que se eleve a sí mismo siempre y a los demás. Doy gracias a este año por haberme dado la oportunidad de ser una persona mucho más objetiva consigo misma y pienso que ha merecido totalmente la pena. He logrado cosas que el día 1 de enero no me imaginaba. He creado una marca de motivación, la cual ha llegado a 100.000 seguidores hace poco, entre Instagram y TikTok. Con la misma marca he creado camisetas. He empezado a subir contenido fitness, que es algo que siempre he querido y nunca me he atrevido a hacer. He empezado a grabar vídeos delante de una cámara. Es algo que siempre quise desde muy pequeño y nunca hice por miedo de qué pensarán los demás. Hoy en día no pienso en qué pensarán los demás. Hoy en día pienso en responder a las personas que me dan feedback y les ayudan mis palabras, les ayuda mi ejemplo. Así que otra cosa más que me ha dado este año tan duro es atreverme a ponerme frente a la cámara, a subir contenido sin pensar en qué estarán opinando los demás de mí. Ha sido el año más duro, pero en el que más he avanzado. En solo un año he logrado tantas cosas que siempre he querido hacer, así que este año que ha entrado lo utilizaremos para cultivar todavía más esa persona que siempre quise ser. Y como dije en el anterior vídeo, en cuanto llegue a ser esa persona, buscar ya la siguiente persona objetivo que quiera ser. Siempre de la mano con la educación, el respeto, la lealtad. Son cosas que quiero que estén siempre y me acompañen en mi vida. Me he demostrado en este año que realmente no hay quien me pare, porque mientras siga utilizando estos años para aprender, para corregirme y para levantarme después de una caída, me he demostrado que siempre habrá una oportunidad para mejorar cada día. Así que gracias 2025, este 2026 vamos a reforzar todo lo que hemos aprendido y sobre todo con estos vídeos, con Iron Mind, poder ayudar a los demás a sentirse mejor cada día. Un abrazo muy fuerte y gracias por ver el vídeo. Si quieres ver los siguientes puedes suscribirte aquí abajo.